Buenas tardes, bienvenidos a Zaragoza en Canal, soy Lorenzo Ibáñez y hoy abrimos las páginas más importantes y a veces más discutidas de nuestro pasado. Hoy nos vamos a dar una lista de reyes aburridos, hoy hablaremos de pactos, de conquistas, de matrimonios estratégicos, de cómo el Reino de Aragón se expandió hacia el Mediterráneo, integrando a Cataluña, Valencia, en una de las mayores potencias de la época. O sea que hoy tenemos un programa bastante interesante, Guille, bienvenido también. Muy buenas tardes, chicos. La verdad que sí, la verdad que el tema de la corona de Aragón es bastante interesante. Nos vamos a meter en temitas un poquito delicados según cómo lo enfoquemos, pero queremos sobre todo dar valor a toda la historia que hay de reyes en esta tierra, que muchas veces se ha visto manipulada por la historia. Y tenemos hoy un invitado, que además está aquí luego lo voy a presentar, pero quería hablar de este invitado porque tenemos un invitado aquí en el estudio que es un experto en la corona de Aragón. Entonces, bueno, pues esto, nada, en un momento nos metemos con toda la historia. Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero olvídame que nadie te ha llamado, ya estás otra vez. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Y además os queremos recordar que que nos podéis escuchar desde el canal de Twitch, y si no desde el canal de Twitch, desde nuestras radios digitales o desde la FM si estás en Zaragoza, la 90.2. Y si no, podéis visitar nuestra página web ondaaragonesa.com y desde ahí nos podéis escuchar. Además, también os podéis mandar vuestras notas de texto al canal de Twitch o de audio y texto al 680 88 82 87 a través de WhatsApp. Así que, pues, sin más dilación, comencemos con este maravilloso tema. Sí. Bueno, y como os habíamos prometido, todas las semanas, bueno, excepto esta última semana que no hubo programa, pero ya sabéis que todo esto está grabado en un podcast y lo podéis escuchar cuando queráis, solemos traer un invitado, a veces también es un invitado telefónico, pero esta vez tenemos el placer de poder tener este invitado aquí en el estudio. Bienvenido, Alejandro García Torrubia. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿es una de tus primeras experiencias en radio, me has dicho? Sí. ¿Estás un poco nervioso? No. No, para nada, no. Tú ya eres un experto, porque, claro, Alejandro, tú, aparte de ser experto en temas de la corona de Aragón, también eres guía y estás acostumbrado ya un poco a hablar, ¿no? Y tanto, y tanto. ¿Te suelen preguntar muchas cosas sobre el tema de la corona de Aragón? A veces, hay veces que me preguntan, hay veces que no. Hay veces que yo evidentemente también doy algunas pequeñas pinceladas, pero sobre todo lo importante es que la gente pues se lleve buena impresión, ¿no? De que visita una ciudad que fue una capital de un importante legado como es esta corona aragonesa, y sobre todo también
pues resaltar ese papel histórico que tuvo en la historia del Mediterráneo. Entiendo que cuando estás en los tours con Zaragoza tampoco te metes mucho en... No es bueno meterse en polémicas. No, en polémicas no. Pero desde luego que no. Hoy nos meteremos en barro, ¿eh? Sí, desde luego. ¿Sí o no, Guille? ¿Nos metemos en barro o no? ¿A ti qué te parece? Yo creo que sí, yo creo que la verdad que sí. No... Además, invitaremos un poquito también a nuestros oyentes a que nos pregunten cualquier cosa, cualquier duda que tengan o cualquier interés que tengan ellos en este tipo en esta temática. Claro que sí. Y también nos indiquen qué reyes, por ejemplo, les molan más, porque vamos a empezar la lista ya casi desde el primer reino, bueno, desde ese primer reino incipiente, ¿no? Sí. Allá por por los Pirineos, ¿no? Sí. Cuando se funda, ese reino que ya anteriormente era un condado. Un condado, exacto. Y aparece un rey, ¿no? Un tal Ramiro I. Ramiro I de Aragón. ¿Qué podemos decir de Ramiro I? Pues Ramiro I es, digamos, el germen, ¿no?, de lo que sería esa dinastía aragonesa, que sería la dinastía Ximena, que luego sin duda... Enfoca un poco más al micro para que se te escuche mejor. ¿Aquí? Sí. Perdón. Pues eso, que Ramiro I, como decía, sería el germen de esa dinastía, la dinastía Ximena, que años más tarde estaría unida a lo que era el reino de Pamplona, luego el reino de Navarra, ¿no? Claro. Pero que se deshizo sin duda con la muerte de Alfonso el Batallador. Y Ramiro I lo que hará será, pues, comenzar ese eje de conquistas por toda la zona del río Cinca, la zona del río Ésera y especialmente el Gállego, ¿no? De alguna manera también pondrá sus ojos hacia lo que es la zona de la provincia oscense. Y ahora que hablas de Alfonso I, que fue el que, dices, se acaba con Alfonso y no sigue con Ramiro... Seguirá con Ramiro II, pero en este caso hablamos ya de lo que será el germen posterior de la corona del comienzo de la corona de Aragón. Claro, porque ya con Alfonso I comenzamos ya una de las primeras polémicas. Un testamento muy espinoso. Exacto. Que dejó a la orden del Santo Hospital, a las órdenes militares, sobre todo órdenes militares, y que de alguna manera ese testamento lo que produjo fue la separación que Navarra aprovecha para desunirse de Aragón. Exacto. Y por tanto quedar como un reino totalmente, de ahí que el escudo de la Comunidad Foral de Navarra actualmente tenga esas cadenas, ¿no? Que incluso hubo reyes aragoneses como Jaime I que intentaron de alguna manera que Navarra no se quedara al margen de la reconquista, pero evidentemente eso no fue posible. Es que siempre ha habido crisis, ¿no?, en estos reinos, sobre todo cuando no había descendencia. Claro. Sí, de repente se quedaba un rey sin tener hijos, ¿no? Claro. Y ahí surgía un poco todo el tema. En el caso de Ramiro I tendrá a Pedro, digamos que será posteriormente el hermanastro de Ramiro II, pero Ramiro II en aquel momento lo que era sin duda era un eclesiástico, había sido obispo de abad de Sagaún, obispo de Roda y Barbastro, por lo tanto era un hombre que a diferencia de Alfonso el Batallador o Pedro I se dedicaba sobre todo a la vida monástica, ¿no?, a la vida eclesiástica. De alguna manera esto también, luego la muerte de Pedro I recae en Alfonso el Batallador y ya comenzará esa crisis para decidir quién sucederá y seguirá esa casa dinástica. Porque no sé si, Guille, tú conocías el tema de la campana de Huesca. Es otro de los temas... si no me equivoco, la campana de Huesca era eso. Temita, con la campana. Sí, es una... ¿Sabías o no lo de la campana? ¿Qué preguntas te hago, creo que sí que la recuerdo. Que era la de que Ramiro, como no le tenían respeto, ningún noble le tenía respeto, llamó a todos los nobles que no le tenían respeto, o a todos, y les fueron diciendo, entra tú, y lo entraban y le cortaban la cabeza. Exacto. Y así hasta acabar con casi todos los nobles o hasta que impuso respeto. Además, eso que ocurre justo en ese momento complejo, ¿no?, de transición, con la muerte de Alfonso I, toda esa herencia que había dejado al Temple, que luego va a ser Ramiro II el que coja un poco el testigo. Claro. Es la sala de la campana donde ocurrió todo ese tipo de esta situación tan dramática, sigue existiendo, está en Huesca. Exacto, está en lo que era el antiguo Palacio de los Reyes de Aragón, del cual solo queda la sala de la campana y la sala de Petronila, y en efecto fue ahí
donde fueron bajando esos nobles rebeldes y el cabecilla, y a medida que bajaban las escaleras de aquella sala, pues evidentemente eran cortados todos la cabeza, con lo cual el cabecilla se la puso puesta de una cuerda y se dice que de esa manera escarmentó a esa nobleza aragonesa rebelde que pretendía destronarlo, porque evidentemente no estaban dispuestos, por lo que se ve, a aceptar que una persona que había sido eclesiástico toda su vida, pues evidentemente ahora cogiera las riendas de un reino, ¿no? Por lo de alguna manera podemos decir que el rey aragonés lo que dio fue un escarmiento a esa nobleza. Sala de la Campana, que está en el actual Museo Provincial de Huesca, cerquita, cuando subes hacia la Universidad de Huesca. Exacto, por ahí está. Así es. ¿Y quién era el cabecilla? El cabecilla era el arzobispo de Huesca, exacto, al cual le colgó la cabeza en el centro como badajo. Claro. Como badajo. Era una campana, pero de cabezas. De cabezas. Un círculo de cabezas cortadas. Exacto. Con la cabeza en el centro del arzobispo de Huesca. Exacto. ¿Qué ocurrió? Que cuando todo el resto de los nobles vieron esta campana virtual, dijeron, le vamos a jurar fidelidad a Ramiro II, no vaya a ser que nos corten también la cabeza. Sí, porque de hecho el cuadro que José Casado de la Lisal realizará siglos más tarde, precisamente se ve eso, como el rey monje está abajo y como todo ese grupo de cabezas y la del cabecilla, sobre todo el arzobispo de Huesca, pues pende de esa cuerda, mostrando por tanto que si aquellos que bajaban aquella escalera, cuando vieron aquella escena, que se quedaron horrorizados, pues evidentemente sabían que si se atrevían a volver a formar un complot, ¿no? Sí. Para intentarlo destronar, pues el destino que les corría es ese. Esa fue una de las primeras crisis, pero va a haber no otra segunda crisis, pero va a haber un momento decisivo, que además hay que decir que los reyes de Aragón eran muy inteligentes y bajo ese paraguas del papado ellos consiguieron expandirse en muchos territorios, incluso utilizaron una cosa que van a utilizar otros reyes, que son las alianzas matrimoniales. Exacto. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que Ramiro II tiene a una tal Petronila. A una hija, efectivamente. Inés de Aquitania, que era su esposa, da a luz en Huesca a una hermosa niña. Pensaban en un principio que iba a ser un niño, pero el destino al final quiso que fuera una niña. Pero una niña que a los 4 años de edad, y a los 3, evidentemente, esta noticia llega hasta la misma corte del rey leonés Alfonso VII. Sí. Y evidentemente pone el ojo en Aragón. ¿Por qué? Porque había territorios que Alfonso el Batallador había conquistado a los musulmanes, como es por ejemplo la zona de Soria, Ágreda, Sigüenza o Molina de Aragón, en este caso Molina de Aragón, que evidentemente estaban... habían sido incorporados por Alfonso el Batallador. Y evidentemente el rey leonés lo que quiere es recuperar esos territorios, pero a la vez casar a su hijo Sancho con la futura reina de Aragón. Pero eso no ocurrió, ¿no? Claro, evidentemente la nobleza aragonesa dijo a su majestad, cuidado con este, que tiene unas intenciones que no son las correctas. Esto que dice Alejandro es importante, porque si se hubieran casado, prevalecería la autoridad del rey de León sobre Petronila. Pero aquí ocurre totalmente lo contrario. Claro. Petronila es prometida ¿con quién? Con Ramón Berenguer IV, que era de Barcelona. Era un conde. Que por cierto, ahora Barcelona, que está, por cierto, de modé. Justo ha ocurrido hace un día la visita del Papa. Del Papa León XIV a la Sagrada Familia, precisamente. Pero bueno, esto es otro tema. Tema, sí. Pero el tema es que este conde se va a casar con una reina. Sí. Por lo tanto, él era conde, no era rey. Claro, era conde. ¿Y esto qué supone? Pues esto supone no solo que Ramón Berenguer, por tanto, es conde de Barcelona, pero es príncipe de los aragoneses. Con lo cual el título... No, cuidado a esto, y es muy importante, porque fue príncipe de los aragoneses. Según el acuerdo matrimonial de Barbastro, dice claramente que yo, Ramón Berenguer, te obedezco a ti, Ramiro, como padre, señor y rey. Es decir, el conde de Barcelona, por tanto, obedece a su suegro como hijo político. Con lo cual... el título de reina pasa, por supuesto, a su esposa, no a él.
Claro. no a él, como siempre Digamos que alguna vez se el ha padre dicho. de Petronila era el rey consorte. Claro. Y Ramón Berenguer nunca llegó a ser Nunca, rey. Por lo tanto, nunca. aquí vamos a. Pero esto, madre mía, yo no Vamos sé. a quitar aquí un mito y es que Sí. en Cataluña nunca hubo rey. Nunca hubo reyes, hubo condes. Desde Bifredo el Belloso siempre hubo condes. Fue una O dinastía sea que condal. aquí ya hemos quitado un mito importante. No sé si hay. Tanto. Bueno, si esto va a generar mucha. Ay, Mucha polémica, Claro. si hay algún comentario. De momento no hay ningún tipo de comentarios, no hay nada. No, Queremos un poco encender aquí la, de momento- la mecha. una mecha. Están atentos porque sí que es verdad que hay gente conectada, están atentos a... Están aquí escuchando. Sí, sí, estoy diciendo cosas bastante... Interesantes. Interesantes. Pues si quieres hacemos un pequeño. Nada, ponemos un poquito de música. Sí, os dejamos con Imbolic de... Bueno, no sé si la canción es Salduí o Imbolic. Salduye, bueno, Salduye. Sí, Salduye. Solduye, sí. pues os dejamos con Salduí, ¿eh? Un antiguo ritual que baña de vida al mundo. Gozo de ese ancestral que duermes con nuestros sueños. Que en el invierno estarás guardando en tus entrañas las almas de aquellos que no volverán jamás a respirar. Decía que la muerte guardas trae de nuevo esa luz que en primavera nutre el tiempo. Tiempo que esquilma la faz de la tierra, tu gélido aliento. La muerte traerás con tu ser, las almas no hallan en su infierno. El oso las engullirá y liberará en febrero. Si encuentra la oscuridad al despertar de ti. En el invierno descansará, devorará las almas que luego expulsará. Al despertar del sueño a la luna buscará, y si a esta no encuentra, el invierno acabará. Decía que la muerte guarda trae de nuevo esa luz que en primavera. Bueno, pues Alejandro, vamos a continuar porque esto Sí. da para mucho y, Y claro, tanto, y tanto. hemos hablado de ese incipiente Sí. reino que pasará luego a Corona, ¿no? A Corona, de Aragón. sí, sí, sí. Y ya estamos ya por la
la saga de esos ya reyes reyes o familia con sangre catalana. Sí que es cierto que los hijos ya de Petronila y de Ramón Berenguer evidentemente ya serán reyes. Tanto, sí. Otra cosa también que nos pregunta mucho la gente es, pero la sede, la corte, estaba en Zaragoza, porque claro, Zaragoza era la capital y pues tenía, pues, por ejemplo, el Palacio de la Aljafería. Exacto. Tenía el palacio también pues, el Palacio Arzobispal hoy en día, que está justo al lado de la SEO. Exacto. Pero sí que es cierto que bueno, la corte era muy itinerante, ¿no? Sí. Habla. Sí, de hecho, hay que decir que, claro, Zaragoza era la capital, pero la corte iba cambiando de lugar. Unas veces iban a Barcelona, otras iban a Lérida, otras iban a la zona de Huesca, otras iban hacia Valencia, hacia Mallorca, etcétera, Perpiñán, ¿no? Con lo cual era una corte que se iba moviendo de sitio, es decir, no estaban en un punto fijo, sino que iban cambiando, ¿no? De alguna manera, claro, iban en temporadas, y eso también es muy importante, ¿no? Claro, porque dicen, no, es que la corte pasó a Barcelona. Bueno, pues no. O de Zaragoza a Barcelona, o ahora, de Zaragoza a Barcelona, o de Barcelona también estuvo en otros sitios. Sí, en otros lugares, Montblanc, la zona de Monzón, también en Huesca, Lérida, Gerona, Palma de Mallorca incluso, o Valencia. Lo que pasa es que seguían conservando la sede fija, que sería Zaragoza. Zaragoza, ¿no? Exacto. Claro, en aquella época se movían mucho, ¿no? Eso es. Los reyes. Así es. De los reyes que luego posteriormente, después ya de esa unión entre Petronila y Ramón Berenguer, ¿de qué reyes podíamos hablar así interesantes que hicieron? Bueno, está Jaime, ¿no? Jaime I, sí, el conquistador. Que digamos, llegó hasta muchos... Hasta, sí, Mallorca, toda la zona de Valencia, e incluso llegó al reino de Murcia, a la zona de Murcia, pero Murcia, cuando la conquistó, la traspasó a su yerno Alfonso X el Sabio, en Castilla. Sí. Me has contado antes, que no me acuerdo, algún cotillo de estos reyes que parece ser que tenía por ahí bastante... Sí, muchos de ellos, de hecho, tenían, aparte de sus esposas oficiales, amantes, por supuesto. ¿Y cuál es el que más...? Y bueno, pues podríamos decir que Jaime I tuvo al menos, se cree que unas 5 o 6 amantes. Bueno, está mal. Pero hubo reyes, bueno, Pedro IV llegó a tener unas 5 esposas, pero creo que unos 12 o 13 hijos en total, con esas 5. Pedro IV, el ceremonioso. El ceremonioso, sí. Pedro IV, del cual tenemos el Palacio de la Aljafería. El Palacio de la Aljafería, exacto. ¿El ceremonioso por qué? Pues porque es allí donde celebraban las ceremonias de coronación. El Palacio de la Aljafería, que desde época de los musulmanes había sido un sitio de recreo, él lo convirtió en un sitio de coronación, ¿no? Es verdad que los reyes de Aragón se coronaban en la SEO, correcto, desde época de Alfonso el Batallador, pero Aljafería también era un lugar importante de coronaciones. ¿Por qué? Porque estaba situado a las afueras de Zaragoza, en lo que es actualmente la zona de Almozara, Delicias, por ahí. Entonces, siempre la Aljafería fue un punto muy, muy importante y vital de Zaragoza. De hecho, se dice que desde la Aljafería, ¿no? Cuando se iban a hacer una coronación, sí, los reyes, iban hacia lo que sería el barrio de San Pablo, por esa calle Predicadores, ¿no? Predicadores. Que llegaría hasta la Puerta de Toledo, entrarían por ahí, por la Puerta de Toledo, sí, y luego ya irían hacia la SEO del Salvador, así, o sea, para hacer un poquito, sería como una especie de recreación de lo que podíamos hablar de esas coronaciones, y que además Pedro IV el Ceremonioso se dice también que fue de los primeros que dejó escrito hay unos libros, ¿no? Sí. En los que están todo lo que son los protocolos reales de la época. La compilación de los reyes de Aragón, efectivamente. Y de ahí parece que se han inspirado muchas la monarquía actual española. Exacto. Esta compilación de los reyes aragoneses, que es del siglo XIV, lo que explica son los protocolos, las normas que se han de seguir, etc. Y es un documento sumamente importante, porque estamos hablando de un texto que es de esa época y que, por tanto, incluso
actualmente se ha seguido a rajatabla pues todas esas, ¿no? Es decir, que no solo fue en la Edad Media, sino también en la actual. De hecho, hace unos años se hizo una recreación histórica en Zaragoza, ¿no? Exacto, la de Fernando de Antequera, nada menos. La de Fernando de Antequera, que con Fernando de Antequera, por cierto, entraremos más adelante, porque ¿qué ocurre? Que todos estos reyes, ¿no?, de esa corona de Aragón, llegará un momento en que todo vuelve otra vez a acabar con un rey sin descendencia, que va a ser Martín el Humano. Con Martín I el Humano, efectivamente. Cuando fallece en 1410, lo que pasa es que no tiene descendientes. Bueno, de hecho, uno de los únicos descendientes que tenía, su hijo Martín el Joven, reinaba en Sicilia en aquel momento, pero muere repentinamente por un brote de peste en Cerdeña y está enterrado en la Catedral de Cagliari, en la isla de Cerdeña, ¿no? Entonces, a la muerte de Martín el Humano ya se plantea una segunda crisis dinástica que lo que hará será pues llevar 2 años de interregno, de hasta 1412, y ya luego desembocará en el famoso compromiso de Caspe. Claro, en ese momento el compromiso de Caspe se va a decidir quién va a ser el siguiente rey de Aragón. Exacto. Y aquí se plantea otro dilema. Claro, otro dilema, porque había varios candidatos. De hecho, uno de ellos era el conde de Urgel, Jaime, el desventurado, es decir, hermano de Martín el Humano, y el otro es Fernando de Antequera, de la familia castellana de los Trastamara. Y ahí el que va a interceder en todo este compromiso de Caspe va a ser un tal, el Papa Benedicto XIII. Benedicto XIII, efectivamente. El famoso Papa Luna. Papa Luna, sí. Que intercede, estuvo ahí, ¿no? El hombre muy pendiente. Estuvo muy pendiente de toda la situación. Como una autoridad. Porque estamos hablando porque además estamos hablando de un conflicto que evidentemente claro, había que buscar una solución, porque si no, ¿quién iba a reinar? Todo lo que había habido desde siglos atrás. Que del Papa Luna, claro. Guille, mejor que te suena el Papa Luna, podríamos hacer otro programa. Sí, la verdad que sí. Del Papa Luna de Benedicto XIII, del antipapa, famoso. El antipapa, que todavía sigue siendo. Sí, así es. Que mucha gente lo identifica con Peñíscola, pero bueno, realmente es de Llueca, ¿no? Y sí, y al principio gobernó en Aviñón, efectivamente. Nació en Illueca, en la provincia de Zaragoza, y falleció en Peñíscola. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final, después de este momento de crisis, se elige a un rey de una dinastía castellana. Castellana, sí, Fernando de Antequera, de Trastamara. Lo que pasa es que Fernando de Antequera solo gobierna 4 años, porque fallece en 1416. Fernando I, Fernando I, cuidado, no Fernando II el católico, sino Fernando I de Antequera. Y a partir de ahí, evidentemente, esa dinastía Trastamara ya se va poniendo dentro de la corona aragonesa, con lo cual ya comienza otro periodo distinto, claro, al que había existido desde el siglo XII. Fernando de Antequera, que se va a ser el abuelo de Fernando II. De Fernando II. Que será el famoso Fernando el Católico. Fernando el Católico. Así es. Y podemos decir que ahí ya acaba la dinastía, o ¿cómo iría? Podemos decir que los reyes, entre comillas los reyes de Aragón, sí, podríamos decir que acabaría ahí todo lo que es la corona de Aragón. No, a ver, seguiría hasta ya cuando Felipe V, claro está, pone el famoso decreto de nueva planta, entonces abule todas las instituciones que se habían creado desde el siglo XII, XIII, XIV, por lo tanto desaparecerá a partir de ahí. Pero hasta entonces, digamos que sí que es verdad que la presencia en el Mediterráneo poco a poco va decayendo, pero sobre todo hay que tener en cuenta que Alfonso V el Magnánimo llega a Nápoles, por tanto gobierna allí. Con lo cual, allá en el siglo XIV, con Pedro IV, es cuando había habido la expansión más importante. O sea, estamos diciendo que después de los reyes católicos, sí, que pues tendría Juana y después ya Carlos el emperador, sí, siguen siendo, o sea, reyes castellanos y aragoneses. Sí. Y de hecho,
tenían que jurar los fueros, ¿no? Exacto, y lo hacían en la SEO, efectivamente. Tenían que jurar los fueros. Lo que pasa que, claro, se va diluyendo un poco, digamos, esa personalidad y esa corona que tenía su propio rey de Aragón. Ahora ya, evidentemente, hay una unión, ¿no?, entre estos dos. Exacto. Entre estos dos reyes. Así es. Pues, no sé, oye, podíamos continuar, pero ¿qué te ha parecido aquí? Bueno, podíamos seguir, pero... No, pues la verdad que es que más que una historia o cosas que han pasado en la realidad, a mí me dices que esto lo has visto en una serie de televisión y me dices que esto es la temporada 4 de La que se avecina o de Aquí no hay quien viva, y perfectamente no podría creer, madre mía, que es un culebrón. Siempre decimos que la realidad supera la ficción. Sí, pero totalmente. Y de hecho nos gustaría saber cuál de las historias les ha gustado más a nuestros oyentes o cuál es su rey o reina favorita. Yo antes te he preguntado cuál es tu rey o reina. Bueno, reina favorita sé cuál es, porque reinas aragonesas solo hubo una. Sí, Petronila. Sería tu reina favorita. Esa es, sí. ¿Y tu rey favorito cuál sería? Pues es difícil, pero yo elegiría a Pedro IV, el ceremonioso. Pedro IV el ceremonioso, ¿por qué? ¿Por alguna razón? Pues sobre todo, aparte de que mandó levantar la aljafería, hay una parte de lo que es actualmente el este de la provincia de Guadalajara, no sé si la gente le sonará a la villa de Molina de Aragón. Sí. Pues Molina de Aragón resulta que tiene una historia bastante curiosa. Se llama así porque durante la guerra de los dos Pedros, cuando el Cruel, por los servicios que prestó Duguesclin, claro, le entrega la villa a Bertrand Duguesclin, los molineses, por supuesto, no estaban de acuerdo en que un francés les fuera su señor. Ajá. Con lo cual les gobernase. De tal manera que le dijeron a Pedro: ¿por qué, Pedro, qué te parece, Pedro, si tú eres señor de nuestra villa? Y así dijo es. que sí. Efectivamente, y durante unos años perteneció a Aragón, de tal manera que aún así, hoy en día, esta villa todavía se llama Molina de Aragón. Pero no pertenece a... Exacto, no pertenece a Aragón, sino a Castilla. Bueno, como el famoso lugar donde nació Ramón y Cajal, Petilla. Petilla de Aragón, así es. ¿Sabéis que Petilla de Aragón es un enclave? Sí, es un enclave, sí. Yo no lo sabía. ¿Qué es un enclave? Es un enclave, sí. ¿Qué es un enclave? Como un... Bueno, es un territorio. Un territorio, sí. Que está dentro, en este caso es un territorio, como si fuera una isla, estaría dentro de Aragón, pero pertenece a otra. A Navarra. Pertenece a Navarra, pero está dentro, está además de. Sí, además está dentro. Curioso, pero es algo curioso. Pertenece a Navarra, sí. A Navarra. De hecho, muchas veces los navarros a veces dicen, no, es que Ramón y Cajal es navarro. Pero vamos a ver. No. Nació de forma circunstancial. Eso fue una circunstancia de la vida. Sí, pero no. En plan, técnicamente es Navarra, claro, pero es como una es Aragón. Pero... Sí, era Aragón. Esto, otra polémica. Sí. Bueno, no sé más. Bueno, nos hemos ido hasta Ramón y Cajal, pero sí. no, lo que te quería decir, que nos has dicho que Pedro IV era tu favorito, pero por temas de, pues eso, que hablabas de los franceses y tal, pero llegó un momento también en que los reyes se casaban con otras monarquías y España estuvo, bueno, con los reyes católicos, con los hijos de los reyes católicos, estuvo a punto de unirse con monarquías como Inglaterra, Portugal, o sea, un montón de monarquías europeas que hoy en día sí que es cierto que todos tienen la misma sangre. Claro. De hecho, un caso muy curioso es que en Constanza de Aragón, que era una de las hijas de Alfonso II el Casto, se casa nada menos que con Emerico de Hungría. Sí. Es decir, antes de que Jaime I se casara con Violante de Hungría, ya había habido lazos, por así decirlo, entre comillas, entre lo que es la península ibérica y un territorio tan lejano, en lengua, en cultura, en muchos aspectos, como es pues todo el reino de Hungría. Claro, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido ingleses? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido franceses? Podríamos haber sido franceses. Claro, de hecho... Pero no sé...
Claro, de hecho, parte del sur francés, la zona de Capcir, Claro, todo el sur. Vallespir, Rosellón, toda esa zona perteneció primero al condado barcelonés y luego a la corona de Aragón, hasta que el Tratado de Corbeil deciden ya finalmente traspasarlo a Francia, en Montpellier y toda esta zona, Perpiñán, etcétera. Por lo tanto, es verdad Sí que ha habido siempre vínculos. que siempre ha habido vínculos y los sigue habiendo en cuestiones de educación, en cuestiones de administrativas, etcétera, pero no como en aquel momento, ¿no? Claro. Y bueno, Guille, ¿cuál es tu rey favorito de los reyes de la corona de Aragón? Pues De los reyes de Aragón. yo diría que Ramiro, primero, pero por esa historia de... Ramiro I. Claro. Sí, Pensaba que ibas a decir Alfonso I. Porque aquí lo tenemos muy cerquita del parque. sí, El- tenemos una estatua de Alfonso. Bueno, tenemos Batallador. la de Alfonso el Batallador y luego tenemos la de Fernando el Católico en la Plaza San Francisco. Eso es. O sea que tenemos aquí Eso. varias... Tenemos figuras muy, muy destacadas. Ramiro porque es el primer rey, Ramiro I. Sí, más que porque sea el primer rey, yo, porque por varias cosas, porque cuando yo lo estudié en su día, me acuerdo que se me quedó muy grabado Ramiro I por el hecho de que yo tengo un amigo que se llama Ramiro. Ujú. Claro, y estábamos todo el rato con la broma de Ramiro I. Ramiro, miro a Sí. Ramiro. Claro, empezábamos así todo el rato y luego pues por sus ocurrencias tan locas de yo no quiero ser rey, pero me toca ser rey. Sí. No me tienen respeto, pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una masacre. Pero ese es el segundo, ¿eh? Ramiro ¿es el II, el segundo? monje. Sí, 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 Ramiro Ay, II, sí, pues el me confundí. monje. No, pues el segundo. El era. segundo. Pues mira, Me he confundido. yo es que iba a elegir el también. A mí también me gusta mucho Ramiro II, el monje. Es el monje. Sí, no me Ramiro he equivocado. I es el que empezó. No, me he equivocado, me he Claro, equivocado. a mí. Pues Sí, perdona. no, pues sí, si Guille elige a Ramiro II, que me ha quitado lo de la campana de Huesca. Claro. Venga, voy a tirar para Zaragoza y voy a elegir a Alfonso el Bateador. Venga, va. Que por lo menos fue el que conquistó Claro. la ciudad de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza y tal. ¿No? Pero yo pienso que, caso que decíamos antes de Ramiro II, no es que fuera solo eclesiástico, es que se supo imponer a un complot Exacto. que pretendía fue muy inteligente. meterse, sí. Y más teniendo en cuenta que hablamos del siglo XII, una época convulsa, donde hubo esas manipulaciones, esas traiciones y sobre todo en parte también ese intento de claro, Bueno, sí. como él es monje, hay que quitar y hay que ponernos nosotros. O sea, quítate tú para ponerme yo. Es que hablamos hoy en día de la política, pero en aquella época, cuidadín. ¿eh? Sí, Eran sí, hasta sí, peores, sí. eran hasta peores. Mucho Bueno, peores, mucho peores. cuidadín. Mucho peores, sí. sin Bueno, duda. pues vamos a hacer una pequeña pausita. ¿Qué nos vas a poner, Guille? Pues os voy a dejar con los 2 minutillos de Maldito Duende. Hombre, qué gran canción. Ujú, tanto que sí. Así que vamos con ello. Vamos. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar.
este cuarto no para de menguar y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar, amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Y además, después de este pequeño descanso con esta maravillosa canción de la canción Maldito Duende de Héroes del Silencio, vamos con un par de mensajes que nos han llegado, que la cual el primero es de Tikismikis, que dice que estamos y estáis en la calle Violante de Hungría. ¿A qué se debe este...? Alejandro. Pues se debe nada menos que a una de las reinas aragonesas, Violante de Hungría. Era sobrina de Santa Isabel de Hungría y de hecho formaba parte, miembro de la dinastía Árpád, que reinó en Hungría entre los siglos XII y XIV, ¿no? Pero por supuesto, cuando llega aquí a Aragón, ella lo que hace es adaptarse a las costumbres aragonesas, que ya previamente las había cogido de las costumbres húngaras, y por supuesto lo que hace es, pues, el monasterio de Valbona de las Monjas, que está en Lérida, es sin duda donde ella está enterrada, pero sobre todo lo importante destacar es que participó en los asuntos de política de Jaime I el Conquistador. ¿Porque se casa con? Porque se casa con Jaime I el Conquistador, vale. Y evidentemente ella fue una reina muy justa en el sentido de que no se introduce esa política, sino que participa de lleno, ¿no? Y también que fue madre de Pedro III el Grande, ¿no? Entre otros. Bueno, pues cuidado. Madre. O sea, y las calles que llevan su nombre la llevan por esas facetas que ella tuvo, sin duda. Yolanta Arpad-Hadzi, por si alguno de nuestros invitados lo quiere saber. Muchas gracias. Pues madre mía, pues... Te ha dejado... No, y esto sí que no, esta parte sí que no. Los otros, como sí que había estudiado historia, pues, como la historia la lleva tal, sí que me sonaban un poco, que si Alfonso, que si los Ramiros, que esos aún me sonaban, claro, pero Violante de Hungría es, sí, creo que nunca lo llegamos a estudiar, o igual muy por encima. Ya, sí. Claro, porque digamos que siempre a las mujeres se les deja un poco más apartadas en este caso. Por desgracia siempre ha pasado lo mismo, ¿no? A lo largo de la historia se ha apartado a todas aquellas mujeres que no solo fueron importantes porque se casaran, no tuvieran hijos, sino también porque muchas de ellas fueron, por ejemplo, el caso de Isabel de Portugal, el patio de Santa Isabel, que está en la Aljafería. Que se casó ella con Dionisio I, fue una reina muy justa, es conocida como la reina de los pobres favorecidos porque hizo
gran cantidad de labores de caridad, de beneficencia, hospitales, conventos, monasterios o iglesias en el país portugués. Que la gente además puede ir a la Plaza de Justicia. Exacto. Y la iglesia que está ahí en esa plaza, ahí está Isabel con ese manto, Portugal, con ese manto con rosas, exacto, ¿no? Pues bueno, siempre decimos que todas estas mujeres fueron importantes solo porque se casaron y tuvieran hijos. No, señores, hicieron mucho más que eso. Por ejemplo, Elisenda de Moncada, la mujer de Jaime II, fundó el monasterio de Pedralbes y ahí se enterró. O sea, fue tras cuando ya enviduó de su marido que ya decidió pasar sus últimos días aquí. Por lo tanto, allí todas estas mujeres sin duda tienen un peso muy importante que la historia debe de ponerlas en el lugar que merecen. No deben ser excluidas bajo ningún concepto. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Madre mía, y además tenemos por aquí más mensajes. Como ya estamos llegando ya casi al final, nos pregunta por aquí Mariano Gavín: ¿cómo se puede seguir al invitado de hoy? ¿Tiene redes? ¿Sabe un Potosí? Potosí. Ay, por favor. Sí que tengo. Sí, mira, si queréis seguirme por Instagram, os lo digo, apuntad. Alej, ¿vale? ALJ_1988. Ahí lo tenéis. Y igual en Facebook me ponéis Alejandro García Torrubia y ahí estoy, ¿de acuerdo? Y si no, que vengan a un tour contigo, ¿no? Y si no, que venís un tour conmigo, y encantado estaré de contaros muchos más detalles, así que será un placer, encantado. Y además también, sí, pues la verdad que yo igual, con todo lo que estoy aprendiendo y con toda la gente que traemos tan variada, estoy por empezar yo también ir yo a los tours. En vez de que los tours vengan a mí, yo ir a los tours. Desde luego. Porque, quiero decir, porque luego ahora estoy yendo por Zaragoza y voy viendo cosas. Hay muchas cosas. Que hay días que según qué cosas las veo con otros ojos ya. Pues sí, desde luego. Y tenemos por aquí a Cocoyo, que nos dice: buenas tardes a todos, besitos de colores. Y bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Y luego nos vuelve a escribir Mariano Gavín, que pregunta: ¿pero cómo sabe tantísimo? Te pregunta, ¿cómo tienes tanta...? Además, yo doy fe que no tiene ningún papel aquí. No tengo ningún papel. O sea... Siempre me ha gustado la historia desde que era muy pequeño, y claro está, yo este tema siempre... A ver, me encanta, ¿no? Porque pienso que fue una época muy importante. A ver, hubo de todo, ¿no? Como en todas las partes de la historia. Claro. Pero siempre creo que es importante poner el foco en todos estos personajes, ¿no? Que de alguna manera fueron los constructores de la Europa actual y de la España actual. Esto, Guille, es como, joder, en España es conocido el Rioja y Ribera de Duero. Exacto. Pero, joder, en Aragón tenemos cuatro denominaciones de origen. Tenemos 4 denominaciones de vino que deben de ser conocidas. Que la gente, pero que está diciendo, mezcla vinos con historia. No, quiere decir que luego Aragón, que a nivel histórico, tiene un montón de cosas importantes. Claro. Y Aragón tuvo su peso también. Su peso más que importante en la historia. Que es lo que también hemos querido un poco reivindicar hoy, ¿no? Desde luego en todos los aspectos. Pues qué mejor final aquí que con esta reivindicación de Aragón. Exacto. Para ya ir cerrando el programa. Sí. Muchas gracias, Alejandro. No descarto que sea la penúltima vez que vengas. Claro. Es decir, va a ser la penúltima porque vas a venir más veces, seguramente. No. Creo que a la gente le ha gustado. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos ya porque la semana que viene continuaremos con el programa el jueves. Seguramente hablaremos, igual hablamos de la Inquisición. De la Inquisición, sí. Es otro de los temas también interesantes aquí a ti te suena un poquito, ¿no? Sí, hoy tanto que sí. De la Inquisición. Y eso nada, Guille, pues es un poco la idea que tenemos, a que nos vemos la semana que viene. La semana que viene, Inquisición. Madre mía, yo ahí puedo traer una cosita, porque casualmente mi pueblo, que está por el Matarraña, hay una cosa que la gente se piensa que es la Inquisición y igual da la vuelta. Vale, venga. Doy la vuelta con otra cosa, con un par de datos tontorrones. Yeah. Perfecto. Así que bueno, os dejamos con... Os vamos a dejar ahora con una pequeña canción de Bunbury llamado Lady Blue. Lady Blue. Y estar atentos porque en 11 minutos empieza la tubola, así que no os lo perdáis. Y chicos, un placer haberos tenido aquí. Muchas gracias. Así que hasta el jueves de la semana que viene. Muy bien, hasta el jueves. Hasta pronto. Chao. Volverás a ver la mirada triste de
del chico que observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Dejo esta grabación a falta de algo mejor. La soledad es un lugar tan vacío sin ti. Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue. ¿A dónde voy? Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue. ¿A dónde voy? Desde hoy no temas nada, no hace falta ya. Todo se fue con el huracán. Nada queda de las vueltas que el tiempo nos dio. Todo se fue con el huracán. Estas son las últimas cosas. Estas son las últimas cosas. Estas son las últimas cosas. Y no vuelven jamás. No vuelven jamás. Y no vuelven jamás. Desaparecen. No vuelven jamás. Desaparecen una a una. Desaparecen una a una y no vuelven jamás. Y no vuelven jamás. Estas son las últimas cosas.